más cordial bienvenida a la tercera mesa del Simposio de Hermenéutica Analógica, aplicaciones de la hermenéutica analógica en el marco del 20º Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica Mexicana, con la participación del doctor José Ángel del Moral Palacio y de la doctora Miriam García Piedras. Quiero comentarles que la dinámica consistirá en primer lugar en la participación de los ponentes con el tiempo establecido en el programa y posteriormente se abrirá un espacio para el diálogo que podrá ser también a través de este medio y si es posible también preguntas formuladas a través de Facebook. Al final quiero decirles que de acuerdo con el tiempo hay una propuesta de formular una reflexión final, ya sea con la participación de los ponentes o por el coordinador mismo, el doctor Luis Eduardo I. Presento al primer ponente, José Ángel del Moral Palacio. Es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato y es maestro en teología. Actualmente es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su ponencia tiene como título El aborto, consideraciones científicas, éticas y jurídicas desde la hermenéutica analógica. Le doy la palabra al doctor Ángel. Gracias, muy amable, doctor Salcedo. Pues vamos a dar inicio a esta presentación. Me voy a permitir compartirles la pantalla. Espero que ya la tengan ustedes ahí visiblemente. No sé si ya apareció. Gracias. Pues entonces, vamos a comenzar con nuestra ponencia del día de hoy, tratando de dejar, pues, como decía el doctor, pues tiempo para pues, comentarios, preguntas más adelante. Pues simplemente comenzar diciendo que, como todos ustedes saben y como lo que estamos viviendo en la actualidad, pues es una situación compleja que tiene muchas aristas este tema del aborto, ¿de acuerdo? De tal manera que a veces se dificulta justamente hacer un juicio ético acerca pues de todo lo que implica. Hay muchos factores y muchos actores y hay que tratar de hacer una consideración integral, prudente, pues de todo lo que entra en juego, ¿de acuerdo? Entonces, la idea no es dar nuevos fundamentos, nuevos argumentos, sino simplemente tratar de ver todo esto que ya de alguna manera se ha dicho, pues desde una perspectiva que sería la de este simposio, que es la perspectiva de la hermenéutica analógica. Y desde este sentido, o desde esta perspectiva, entonces podríamos simplemente comenzar considerando el hecho del aborto como tal, pero también de las distintas consideraciones que se van a hacer al respecto, ¿no? Entonces, y desde luego lo que nos interesa es el aborto intencional, ¿verdad? No otro tipo de abortos. Y sí hay que entender, por ejemplo, como dice la doctora Lidia Feito, que ella entiende el aborto como una interrupción provocada del embarazo, ciertamente sí, pero que provoca la muerte y expulsión del no nacido cuando este no es aún viable. Entonces, sí hay que partir por lo menos de algún concepto, ¿verdad? De aborto, que como ven no es precisamente el que a veces se está manejando a veces en la normatividad mexicana, que obviamos palabras, de esto tal vez hablaremos más adelante, pero sí, también hay que tener en cuenta que estamos hablando del aborto como un hecho, porque hay quien comienza hablando del aborto como un crimen o como algo pues malo, algo pecaminoso, y pues el hecho es el aborto, que es esa interrupción provocada del embarazo que provoca la muerte y expulsión del no nacido cuando este no es aún viable. La cuestión de si es un problema o dilema ético, bioético u de otro tipo, pues ya vendrá pues justamente más adelante, ¿no? Entonces, podemos hacerlo o problematizarlo desde una perspectiva ética, desde una perspectiva incluso tecnológica o científica, pero eso ya es una cuestión que viene a partir del concepto mismo del aborto. Ahora, desde esta perspectiva, la intención es ver el aborto desde una perspectiva integral, tratando en este caso sobre todo el aspecto científico, ético y jurídico,
Y pues tratando además pues de no caer en lo que a veces consideramos como ciertos reductivismos, esos rostros del aborto, que sería el rostro religioso, el rostro científico, el rostro feminista, etcétera, ¿no? Entonces, evitar reduccionismos y tratarlo de ver desde una perspectiva integral. Pues esa es la idea. Si comenzamos ahora con la primera dimensión, que sería la cuestión científica, ahí con lo que nos topamos es con la cuestión del problema del inicio, el inicio de la vida humana, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos va a preocupar en este primer punto. Y aquí, desde luego, hablando del inicio de la vida humana, que no es nada más cuestión científica, sino que pues también entra todos los presupuestos de los investigadores, hay presupuestos filosóficos y cosmológicos, etcétera. Pero sí, lo que podemos decir es que algo importante de hacer notar es que justamente antes de la presencia de la vida humana, ¿no?, en el útero materno, pues no sería válido hablar del aborto como algo injustificable. Es decir, lo que nos hace hablar del aborto como algo injustificable es que esté en juego la vida humana. Entonces, antes de la presencia de vida humana, y no nada más de vida, esta es la cuestión, sino de vida humana, entonces ahí ese es el quicio, ¿verdad?, de este tema. Y hablamos de vida porque es obvio, creo que eso no está son como les llaman algunos los datos duros, ¿verdad? O sea, es obvio que un óvulo humano unido a un espermatozoide humano va a dar como resultado un cigoto humano. Eso no está en duda. Y es más, desde ese punto de vista ya ni siquiera es el mismo ADN de la madre, ya es otro ADN distinto. O sea, eso tampoco está en duda. Lo que sí está en cuestión, o que cuestionan muchas personas, por ejemplo Jorge Álvarez, es si ese tipo de existencia, ese cigoto humano, con ADN humano distinto del materno, si participa o no de la categoría de persona. Esa es la cuestión. O en qué punto de este proceso, en qué punto de la ontogenia humana se va a convertir en persona, ¿no? Entonces, esa sería pues la cuestión. Ahí es donde entra la discusión un poco, ¿no? Hay quien habla de tres posturas ya tradicionalmente desde hace algunos años, como lo que llaman la postura pro vida, la postura pro elección y una tercera postura que se denomina gradualista, ¿verdad? Que dice que pues el no nacido va desarrollándose, ¿de acuerdo? Hay todo un proceso. Nosotros, desde este punto de vista, pues también hablaremos, por ejemplo, de tres perspectivas desde la hermenéutica analógica, desde una perspectiva unívoca o absolutista, una perspectiva equívoca o relativista y una postura analógica o intermedia, ¿no? Entonces, para poder hablar de esta perspectiva, entonces hay que tener en cuenta ciertos referentes mínimos, ¿verdad? Como puede ser la presencia de ADN, etcétera, la presencia del sistema neurológico y demás. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver todo este tipo de criterios o referentes mínimos en el proceso, rápidamente. Entonces, simplemente decimos, hay un primer tipo de criterios, es el hecho de pertenecer a la especie humana. Es decir, ¿tiene ADN humano o no? Pues claro, y eso desde la fecundación. Ahora, esto es necesario, desde luego, pero no es suficiente, porque podríamos caer en un reduccionismo biologicista, ¿no? Entonces, hay otro tipo de criterio que es el criterio de potencialidad, pero criterios absolutos de potencialidad. Aquí sí hay que poner atención porque se dice que es persona, ser humano o persona, quien tenga o pueda llegar a tener un conjunto de características de una persona, ¿no? Que son la unidad y la unicidad, ser único y ser uno, ¿eh? Entonces, por eso se afirma desde esta postura que desde la fecundación hay un ser humano, y sin embargo, parece ser que hay problemas aquí. Fíjense bien cómo ya la ciencia actual, a nivel de la biología, por ejemplo, y de otros conocimientos científicos en el ámbito del conocimiento de lo biológico del ser humano, nos dicen que todavía hay fenómenos como, por ejemplo, el hecho de la clonación fisiológica en la generalidad. Es decir, cuando ya tenemos un óvulo fecundado, pero eso aún, por ejemplo, se puede dividir o puede suceder toda una serie de fenómenos como el quimerismo, la mola, etcétera, de tal manera que lo que estamos viendo no es nada más la cuestión de tomamos la famosa definición de Boecio de que es una sustancia individual. El problema es que todavía no hay una individuación de la persona ahí. Puede todavía pasar algo, todavía no es un individuo definido.
Entonces, la individuación no se va a dar hasta que el blastocito es recogido y anida en el endometrio, o sea, hasta la anidación. Pero antes de la anidación, todavía pueden pasar una serie de cuestiones que pongan en duda justamente la adecuada individualización de este cigoto humano. Entonces, por eso se habla más bien no de criterios absolutos, sino más bien de criterios graduales. Es un proceso, criterios graduales de potencialidad. Vamos por grados, ¿por qué? Porque todas las ocurrencias biológicas son procesos continuos y no eventos espontáneos. Entonces, y en ese sentido también se nos complementa a algunos de los autores consultados, por ejemplo, López Astitarte, diciendo que, por ejemplo, antes de la implantación, la mayor parte de los cigotos, según algunas estadísticas, el 70% terminan en abortos involuntarios. Es decir, dice él, si hay un ser humano desde la fecundación, la naturaleza sería el asesino mayor, ¿no? Pero dice, a partir de la implantación del blastocito, después de 12 o 14 días de la fecundación, ya el porcentaje de abortos naturales desciende. Es decir que hay una indicación de que a partir de ese momento de la implantación, justamente, pues ya vamos teniendo una seguridad mayor de esta individualidad, de este pues preembrión, diríamos, que bueno, ya no es preembrión, ya estamos en esta etapa del embrión a partir de la implantación, y entonces ya podemos empezar a tener más seguridad en cuanto a la dignidad o no de esta, o a la consideración de la dignidad de este producto, ¿verdad? De la fecundación. Y hay otro tipo de posturas que hablan de criterios de posición actual de un conjunto de características, de que ya tenga conciencia, actividad cerebral, vida de relación. Pero ahí ya va a depender de otras cuestiones, ¿no? De la relación, de la aceptación. Y entonces ahí podemos llegar a posturas muy peligrosas como las de Engelhardt. No todas las personas son necesariamente humanas y no todos los seres humanos son personas. Entonces, más bien que lo importante es como enfatizar el potencial de desarrollo hacia una persona, y esto es lo que nos menciona la postura gradualista, ¿verdad? Entonces, en este sentido, para terminar con esta postura, simplemente lo que podemos decir desde el punto de vista del gradualismo es que el gradualismo habla de dos características, dos conceptos en el cigoto: capacidad formacional y contenido informacional. Entonces, lo que nos dicen es que en realidad sí está el ADN, es el ADN humano de un cigoto humano, sin embargo, este ADN no constituye todo el programa del desarrollo. ¿Por qué? Porque ese ADN es un código que va a ser leído, pero va a ser leído en un contexto. Entonces ahí van a entrar factores epigenéticos del orden de la relación, fíjense bien, de la interacción del embrión con el endometrio materno. Va a haber toda una serie de elementos que tienen que ver no del cigoto en sí mismo, sino de esa relación, de ese cigoto en la interacción con el embrión materno. Y esa interacción es la que va a producir que efectivamente ese código genético, ese ADN, con esa información, vaya realmente a desarrollarse como un ser humano, siendo que antes pues todavía podría devenir en otras cosas, ¿no? Siendo un cigoto perfectamente humano. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que aunque esté presente el ADN humano en el cigoto, no hay un programa prefigurado por completo en el contenido genético mismo, sino que la lectura de ese programa en el ADN va a depender de la interacción, En este sentido, pues retomamos a nuestra postura, la postura de la hermenéutica analógica, donde decimos, bueno, pues hay una primera forma univocista de concebir la persona humana, diciendo que hay ser humano desde la fecundación, considerando el criterio biologicista de la presencia del ADN, pero es una especie de reduccionismo biologicista, ¿verdad? Hay otra relativista, equivocista, que más bien va a fomentar esta capacidad de relacionabilidad, de acogida, de aceptación, etcétera, etcétera, pero también vamos cayendo justamente en este relativismo, ¿no? Porque depende de la aceptación de la relación, pues también va a ser lo mismo, ha sido lo mismo históricamente con los esclavos, los indios, mujeres y niños, ¿verdad? Y el tercer modelo, el analógico, el nuestro, que habla de un proceso en donde vamos llegando a ser seres humanos, a partir de un proceso de fecundación de un cigoto humano, auténticamente humano, pero que va a llegar a ser persona, ¿no? Y ahí hay dos variantes, los que hablan de la teoría epigenista, según la cual solo hay persona después o a partir de la anidación, podemos empezar a hablar de ser persona, o
la teoría ilemórfica, según la cual solo hay ser humano a partir de la actividad cerebral. Actividad cerebral, pero posiblemente no antes, ¿no? Entonces, en este sentido, desde este punto de vista, digamos, científico, lo que podríamos decir es que el cigoto humano desde la fecundación es efectivamente una vida con destino humano, sin embargo, tiene que sufrir todo un proceso o vivir todo un proceso para llegar a ser plenamente humano, y en este sentido, aunque sean humanos desde la fecundación, no podemos hablar de propiamente una persona humana, un ser humano, sino más hacia lo más adelante, lo último que hemos dicho, por ejemplo, a partir de las 8 semanas, ya cuando hay una existencia del sistema neurológico, que sería la teoría ilemórfica, o si queremos ser más prudentes todavía, después de la anidación, ¿de acuerdo? Pero realmente sería muy difícil considerar como algo absolutamente cierto la presencia de un ser humano antes de la anidación. Por lo tanto, después de esto que hemos dicho, después de la anidación y después de las 8 semanas de que hay sistema neurológico, en ese sentido, bueno, antes no había tal problema, no habría tal problema, digamos, ético o dilema del aborto en este sentido, pero después sí habría un dilema en donde solo se justificaría el aborto por cuestiones realmente graves, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver rápidamente ahorita. Entonces, ahí es donde entramos a la cuestión ética del conflicto de valores, ¿no? El aspecto ético del aborto. Y ahí simplemente decir, pues hay distintas formas de concebir este aborto, ¿verdad? Por cuestiones, por ejemplo, terapéuticas, por protección de la vida de la madre, o el aborto eugenésico, o el ético, o el socioeconómico o psicológico. Ahora, lo importante a retener aquí sería básicamente lo siguiente, ¿verdad? Que con respecto a los valores que van a entrar en juego, en todo dilema o problema ético o bioético, ningún principio o ningún valor moral va a ser absoluto, sino que siempre vamos a tener que tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso concreto. Esto sería lo importante que habría que recomendar, o más bien recordar, ¿de acuerdo? Entonces, y esto no es algo nuevo, ya lo saben, esto es parte de toda la tradición filosófica. ¿eh? Considera que las circunstancias van a ser algo muy importante para considerar la justificación o no justificación ética en un determinado caso de aborto. Ahí les puse yo algunas citas de Tomás de Aquino y de otros autores, pero no me voy a detener en ello, ¿de acuerdo? Simplemente recordar que hablamos de principios universales, pero no principios absolutos. Esta es la idea. Principios absolutos significa que son principios que no tienen ninguna excepción. Principios universales significa que hay principios que se aplican a los casos concretos, pero que admiten ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso del aborto y en el caso de este valor de la vida y de la dignidad de la vida humana, etcétera. Entonces, se habla del valor de la vida como un principio y como un valor. Entonces, ha habido argumentos para defender esto, que la vida humana es un bien personal, que es un bien de la comunidad, que es algo recibido por Dios desde el punto de vista religioso, pero también siempre ha habido excepciones que justifican, por ejemplo, el aborto indirecto, el suicidio indirecto, la muerte del agresor en legítima defensa, la pena de muerte. Siempre ha habido excepciones. O sea, lo que queremos, digamos, hacer ver es que siempre, dependiendo de algunas características, como si lo decreta, si es una acción directa o indirecta, etcétera, 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 dependiendo de ciertas circunstancias concretas, pues entonces se va a poder justificar o no determinado caso concreto de aborto, por ejemplo, y entonces estamos viendo que se trata de principios, el principio del respeto a la vida humana, de un principio universal, sí, pero no absoluto ni sin excepciones. Esta es la idea, ¿no? Entonces, la idea es tratar de evitar estos errores univocista, el error univocista, que nos diga que nos dice que hay valores absolutos sin excepciones, pero también el error equivocista, que es mero relativista, que nada más considera los intereses en conflicto y sin tener en cuenta estos principios universales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo de lo que les pues quería decir con respecto a lo ético. Y ya esto nos haría pasar brevemente al último punto, que sería lo jurídico, la dimensión jurídica del buen común, en donde la hermenéutica analógica también tiene mucho que ver pues con el concepto de la jurisprudencia, que de eso se trata la hermenéutica analógica. ¿Cómo podemos tratar casos anteriores y tenerlos como referencia para considerar casos nuevos que van surgiendo a través de la experiencia, de la
prudencia de la deliberación. Entonces, en este sentido, pues podemos plantear ya muy brevemente cómo se puede plantear esta cuestión del aborto desde el punto de vista jurídico y decir, bueno, pues hay que evitar la postura univocista, que es la que quiere la penalización absoluta del aborto, ¿no? Siempre será un crimen, siempre estará mal cometer aborto, esa es la postura univocista, pero también tenemos la postura equivocista que pretende la total liberalización. Siempre en cualquier situación se podrá permitir y será correcto y será correcto pues cometer el aborto, y una analógica que más bien admite o justifica el aborto, pero solo en ciertas situaciones concretas, ¿de acuerdo? Entonces, evitar posturas extremistas, univocistas o equivocistas, y tratar de adoptar una postura analógica o prudencial. Esto pues nos va a llevar, si a ustedes les parece, ya a nuestra conclusión, ¿de acuerdo? Para pues cumplir con los tiempos que nos han dado en este coloquio, en este congreso. Ya voy a terminar con la conclusión diciendo simplemente esto, ¿verdad? Ahora sí voy a permitirme leer la conclusión como viene ahí en su presentación. Diciendo, bueno, siguiendo a López Astitarte, algo en lo que muchos coincidimos es que no parece que en nadie normal exista la abortofilia o placer en la interrupción del embarazo. ¿Sí? O sea, lo ideal sería no tener que abortar nunca, ¿no? Dice, lo importante, dice Marciano Vidal, no es tanto una mera condena absoluta del aborto, sino más bien elevar la conciencia moral de la humanidad para que el aborto, no tenga cabida en el mundo. O sea, un aborto intencional en cierta forma es algo anormal, porque en condiciones normales no sería concebible que una madre desee eliminar el fruto de sus entrañas, condiciones normales. Más bien, esto se debe a distintos factores que van orillando a las personas a tomar este tipo de decisiones. Entonces, en este sentido, podemos usar la metáfora del iceberg, ¿no? O sea, lo que se ve es el iceberg, pero el problema es el fondo, ¿de acuerdo? El problema es el fondo y eso es lo que hay que resolver, ¿no? Que tiene que ver con tener condiciones preventivas, condiciones de vida humana digna, condiciones preventivas, decía, y colaterales que lleguen a evitar tales decisiones, ¿no? En lugar de nomás estar centrándonos en prohibir, más bien hay que buscar tener educación sexual integral, por cierto, no ideológica ni reduccionista, realmente una educación sexual integral, una cultura de la solidaridad, ¿no? Facilidades jurídicas para la adopción, la no criminalización de las madres solteras, la lucha por una cultura de la justicia, de seguridad social, sobre todo los más vulnerables, centros de ayuda psicológica, de ayuda jurídica, de ayuda económica, etcétera. Y desde luego esto tiene que ver con la posibilidad de tener acuerdos de colaboración, acuerdos mutuos entre instituciones gubernamentales, civiles y religiosas, buscando el bien común, ¿no? Todo esto, lo que acabamos de mencionar ahorita, esa es la base del iceberg. Ese es el problema de base que no se ve a veces, pero si trabajamos por eliminar la base de este problema, pues lo demás se nos va a dar por añadidura. Y ya para terminar, pues esto nos lleva a hacer también una conclusión pues más del orden de la hermenéutica analógica, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender es reaprender a ver las cosas, la realidad, desde un horizonte analógico. Es decir, ver no nada más lo empírico, lo que se percibe por los sentidos, pero tampoco ver nada más principios y valores absolutos y abstractos, ¿no? Hay que tener esa mirada integral de ambas experiencias humanas. Como decía alguien, lo esencial es invisible para los ojos. También hay que aprender no solo a ver, sino también a juzgar desde una perspectiva analógica con procesos deliberativos auténticos que vayan de acuerdo, por ejemplo, con principios de las éticas procedimentales, de la ética del discurso, del neocontractualismo, que tengan en cuenta, por ejemplo, los intereses de los afectados por las normas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí podríamos avanzar mucho más. Y finalmente, más importante aún, que todo lo anterior nos lleve a una auténtica acción analógica, a una praxis analógica renovada, que nos lleve a ir más allá de relaciones meramente de poder, de violencia, de la lucha del más fuerte, a relaciones meramente jurídicas o normativas, sin caer y por lo tanto en ese caos de la no relación, de simplemente estar junto al otro, pero sin estar con el otro. Entonces, no se trata nada más de estar junto al otro, sino realmente estar con el otro, construir una cultura de la solidaridad,
Porque ese nada más estar junto al otro a veces es una falsa tolerancia. Hay que ir hacia relaciones auténticas de respeto, de justicia, de ayuda mutua, de solidaridad y finalmente de reconocimiento del otro que está enfrente de mí y que tal vez está dentro de mí. Pues muchas gracias por su atención. Con esto concluyo mi participación y quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángel del Moral. Muy clara y muy ilustrativa la ponencia. Efectivamente nos hace ver las diferentes vertientes del análisis del aborto y, por supuesto, el papel de un modelo de interpretación, como la analogía, ante esas dos visiones que nos explicó concretamente, una univocista, la pretensión de existencia de valores absolutos sin excepciones, ¿sí? Y ante una equivocista, ya sea relativista o equivocista, es decir, como nos lo explicó el doctor, la mera consideración de los intereses en conflicto de la circunstancia sin tener en cuenta principios universales. De aquí nos hace ver la importancia de un consenso democrático y también adecuados procesos deliberativos. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Ahora pasamos a la participación de Miriam García Paredes. Es doctora en filosofía por la UNAM, tiene estudios de postdoctorado por la Universidad Iberoamericana, es profesora investigadora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, forma parte del Instituto Neuroartes y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El título de su ponencia es Hacia un conocimiento para la vida, germinaciones de la hermenéutica analógica icónica, simbólica, en el contexto del COVID-19. Tiene la palabra la doctora Miriam García. Buenos días. Buenos días, gracias por compartir estas reflexiones que creo que son muy, muy importantes. Y bueno, como se nombró, se llama mi ponencia Hacia un conocimiento para la vida, germinaciones de la hermenéutica analógica, icónico-simbólica en el contexto del COVID-19. Voy a empezar, yo voy a leer la ponencia y empiezo. Para Castoriadis es importante señalar que cada época histórica construye un imaginario social, el cual produce y perpetúa ciertas ideas, anhelos, valores, hábitos, frustraciones, miedos, ideales. Asimismo, construye sus propios ídolos, íconos, monstruos e ideales. El capitalismo ha centrado su lenguaje en la reproducción empleada del capital como crecimiento económico, crecimiento ilimitado, plusvalor, privatización, mercado, consumo, etc. La racionalidad económica se eleva como la categoría epistemológica por excelencia y contradictoriamente no se propulsa a las personas en desarrollar su inteligencia racional. Muy por el contrario, se promueve el hedonismo banal, el egoísmo, el individualismo, la violencia, anulando así las facultades de la empatía, la imaginación creativa, y con esto se destruye una intelección y una comprensión más compleja de poder y concebir y experimentar la vida, lo que produce hábitos, costumbres, prácticas, rutinas, acordes a un sistema que posiciona el dinero por encima de todo, hasta la vida misma. Se invalidan los horizontes en la generación y en la perpetuación de la justicia, la solidaridad, la paz, la amistad, el amor, la fraternidad, etc. Lo que importa es producir dinero a costa de lo que sea. La pandemia del SARS-CoV-2 surge en un contexto de un pancapitalismo atroz, todo es capital, lo que ha conducido en la exacerbación de la violencia, producto de una economía salvaje que antepone el dinero por encima de la vida, sobre todo bajo las directrices del modelo neoliberal. No es gratuito que la salud, la educación, la seguridad social, la naturaleza, etcétera, se han intentado o privatizado, reduciendo el Estado a su mínima expresión, ya que supuestamente el mercado es capaz de solucionar la vida social,
política, económica, psicoexistencial, etc. Y con esto se disminuye la capacidad de implementar políticas de salud, educativas, de seguridad social, de equidad económica, de justicia social, que tengan como idealidad el desarrollo humano de forma armónica y estable. La presente exposición se ha dividido en dos ejes principales. El primero es una descripción del contexto en general en el cual surge el COVID-19, y la segunda es una propuesta alternativa al sistema económico imperante, situando a la hermenéutica analógica del ícono simbólico como el eje rector, teniendo como idealidad la perpetuación de la vida. Horizontes contextuales. La caída del muro de Berlín condujo a la globalización del capitalismo. Para el neohegeliano Francis Fukuyama, representa el fin de la historia. El capitalismo llegó para quedarse, sobre todo desde la óptica de los conservadores hegemónicos, lo cual condujo a transformaciones técnico-productivas y económico-financieras. Si bien el capitalismo llamado real siguió y sigue funcionando, se sumó el capitalismo financiero del mercado libre cambista, reforzando los procesos de la mundialización del capital, el cual supuestamente circula libremente, sin fronteras, condición necesaria que permitió implementar el modelo neoliberal. Este último representa lo más salvaje del capitalismo, ya que reduce casi todo a mercancía. Si bien Castells entiende que la globalización produce el flujo de capitales bajo la consigna dicotómica y contradictoria, debido que si bien el capitalismo se globaliza, las ganancias no son equitativas, son para los países que mantienen la hegemonía económica. A su vez, los países que no adopten el modelo neoliberal simplemente pueden ser excluidos bajo la amenaza de una gran inflación, teniendo que aceptar sus medidas a pesar de que produce pobreza, injusticia, etc. Toda esta ingeniería global es dirigida por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Bajo la falsa idea de que la economía global existe, genera una gran contradicción a partir de lo que dice Castells, ya que se sigue manteniendo la correlación de fuerzas dialécticas entre los países del centro y ricos con respecto de los países de la periferia, manteniendo una fuerte interdependencia mayoritariamente de los segundos en todas sus dimensiones económicas, productivas, culturales, ambientales, etc. El modelo neoliberal buscó la privatización de la seguridad social, la salud, la educación y en gran medida de los recursos naturales, destruyendo así los hábitats, conduciendo a un gran desequilibrio social y ecológico en aras de la reproducción ampliada del capital, recrudeciendo una economía de muerte violenta. Hinckelhammer comprende que el neoliberalismo sacraliza el mercado hasta alcanzar una especie de totalitarismo mercantil en la medida que destruye el sentido real de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, reduce la libertad en su aspecto negativo, consecuencia de la praxeología planteada por Hayek, la cual se acota en la libertad económica, dominando y esclavizando a los humanos en su máxima expresión del homo economicus smithiano. Aparentemente los derechos humanos son universales, sin embargo operan fácticamente solo para algunos, debido que somete la vida de la mayoría a la reproducción ampliada del capital. Gran parte de las relaciones humanas se fincan sobre la explotación, el egoísmo, el individualismo, exacerbando la lucha constante de todos contra todos. Solamente así la gran maquinaria productora de plusvalías se puede reproducir. El pacto hobbesiano opera bajo la consigna de la lucha encarnizada de todos contra todos, manteniendo el Estado como un ente regulador de violencia. El capitalismo en su fase neoliberal desarrolla su mayor salvajismo. En otras palabras, los derechos humanos operan de manera formal, pero no son aplicables para las mayorías. De lo contrario, la solidaridad, la paz, la justicia, el bien de la mayoría, el acceso a la educación, salud, etcétera, fuesen fácticamente ejecutables. Se puede decir que el capitalismo salvaje produce y reproduce una bioingeniería que reduce el sentido de la vida, sacralizando el mercado como signo de salvación. La mayoría ofrenda sus vidas para la reproducción ampliada de la economía. Si bien la economía se edifica sobre el cálculo económico, se abstrae a la vida, reduciéndola a un valor económico intercambiable, y con esto el capital puede crecer indefinidamente a costa de la explotación humana y de la naturaleza. En medio de esta crisis planetaria aparece el COVID-19,
el cual es uno de los síntomas de un sistema enfermo, el cual puede ayudar a replantear gran parte de los fundamentos que han imperado en la modernidad capitalista. No se puede desvincular el contexto global en donde apareció el coronavirus, esto es, el contexto neoliberal. No es gratuito que la salud, la educación, la seguridad social, la flora, la fauna, los minerales, etcétera, se han buscado privatizar. Se ha planteado a mayores crisis ecológicas, la especie humana está más expuesta a padecer epidemias, pandemias y sindemias. El COVID-19 no es la excepción. Si bien el capital se ha globalizado, esto no ha llevado el bienestar social, pero sí graves males como la exclusión, la pauperización, la injusticia, los desastres ecológicos, etc. Y con esto se construye una ideología de muerte, debido a que casi todo se reduce a mercancía hasta la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Bien dice Hinckelammer que el neoliberalismo produce una política de muerte, ya que el capital produce destrucción, violencia, injusticia, enfermedades físicas, mentales, etcétera, promoviendo, recrudeciendo y acelerando una especie de nihilismo mercantil. Bajo este panorama surge la pandemia, la cual no solo alcanza dimensiones de la salud física, también muestra el control y el dominio sobre la vida, la cual ha sido subsumida por el capitalismo salvaje mediante la privatización de los derechos humanos en reducirlos a bienes y servicios, como, ya lo dije, es la educación, la salud, la seguridad social, la naturaleza, etc. COVID-19 y sindemia. El capitalismo ha producido mayoritariamente males y casi ningún bien. No se puede soslayar que el SARS-CoV-2 se expande en un mundo globalizado del capitalismo, en su fase salvaje en el marco de las privatizaciones, de graves afectaciones ecológico-ambientales, como también de un mundo virtualizado y sobre todo de un nihilismo nombrado posmoderno, que se acrecienta con la pandemia, que produce muertes, desempleo, desolación, distanciamiento social mediante la virtualización del trabajo, de la educación, las relaciones sociales, y con esto se destruye el impulso por la vida. Análogamente, el capitalismo salvaje se globaliza al igual que el coronavirus, infectando y afectando a los más desprotegidos, por lo que la pandemia del coronavirus se le ha preferido nombrar sindemia, término desarrollado en los años 90 por el antropólogo y médico Merrill Singer, quien lo define como una enfermedad que interactúa con otras condiciones, causando un mayor daño o superior, produciendo otras enfermedades, ya que no son transmisibles como de la cual partió. Y con esto se trasciende su estado virulento, agravando otras comorbilidades que la persona ya padecía. Asimismo, la entiende como el producto de un entorno social, no solamente biológico. Se aduce, el coronavirus es un virus que afecta la salud física y también psicoafectiva. Basta observar cómo el número de depresiones, suicidios, enfermedades mentales han aumentado durante estos casi 2 años del encierro. De igual forma, el coronavirus es consecuencia del ecocidio, la industrialización del alimento, la pobreza, la desigualdad, la privatización de los derechos, como la salud, educación, seguridad social, etc. Por lo que el modelo neoliberal es el gran responsable en gran medida debido a que produjo ciertos estilos de vida como el consumo, el sedentarismo, el alimento chatarra, propulsando ciertas enfermedades como el estrés, la depresión, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sobrepeso, etc. En otras palabras, la sindemia del SARS-CoV-2 ha sido consecuencia de un capitalismo salvaje que paradójicamente ha puesto al descubierto las graves fallas del sistema que es global. Ha sido muy significativo que Nueva York, ciudad emblemática del libre mercado, la especulación financiera, la moda, el consumo, la banalidad, la perversión, etcétera, haya sido el epicentro de la sindemia en Estados Unidos de Norteamérica, reportando el mayor número de muertes en Queens y en Harlem, que son barrios de migrantes y de las llamadas minorías étnicas, mientras que Manhattan pudo controlar de mejor forma el virus. Algo análogo está sucediendo con la distribución de las vacunas. Si bien es una estrategia y reordenamiento geopolítico, los países llamados tercermundistas o de cuartas economías han sido relegados por las primeras potencias para la distribución de la vacuna. De interpretación, monstruos e ídolos. El capitalismo produjo su propio ídolo, siendo este el capital, el cual representa el máximo valor a obtener.
A partir de una interpretación de orden analógica, el capitalismo ha transitado por los estados del elemento agua. Ya Bauman señaló la diferencia entre el capitalismo sólido y el líquido. Si bien el capitalismo sólido hace referencia a la industrialización de la economía, es el mundo de la revolución industrial, mientras el líquido remite al capital financiero especulativo, que no tiene referentes sólidos y por ende se diluye los plusvalores como agua entre las manos. La economía ha dejado de estar a favor del humano. Este último se ha convertido en un instrumento más en la reproducción ampliada del capital. Su potencialidad vital se ha reducido como un productor y consumador de plusvalías. Tal devaluación antropológica ha producido sus ídolos monstruosos que representan algunas de las características psicoexistenciales del humano en el capitalismo. No es gratuito que Berman recuerda que Frankenstein mata a su creador, monstruo que representa la técnica moderna, y ídolo monstruoso que rememora los inicios del capitalismo industrial. Los obreros son aniquilados por las máquinas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo Adorno asemeja el Nosferatu con los humanos, debido a que el muerto viviente se alimenta de la sangre de sus víctimas y contradictoriamente también obedece y calla en los campos de concentración, ofrendando su muerte. En los años 60 y 70 empieza a figurar el zombi, un muerto viviente carente de conciencia y de inteligencia, descerebrado, en ocasiones dominado por un amo. El zombi en ocasiones es caníbal, voraz y cruel, por lo que se alimenta de su misma especie. El amo es el sistema, el cual refuerza el salvajismo. Solamente así el incremento económico es posible. Se requiere de la lucha encarnizada de todos contra todos. Por eso los ídolos monstruosos están en la fábrica, en el campo de concentración, en los centros laborales, en los centros comerciales, las escuelas, el espacio cibernético, etc., los cuales representan los anhelos, los hábitos, frustraciones, los miedos, o sea, los ideales que el capitalismo ha producido. Tales ídolos monstruosos pueden ser visibles, no así el coronavirus, que se erige como el nuevo ídolo monstruoso, un organismo no vivo que paradójicamente puede ocasionar la muerte mediante la afectación de algunos de los órganos vitales, como son los pulmones, los riñones, el hígado, el cerebro, en los hombres, los testículos, hasta los testículos, etc. Este nuevo monstruo muestra un sistema ya enfermo, decadente, agonizante. El capitalismo, como el virus, son producto del desequilibrio económico, social, ecológico. En otras palabras, el capitalismo ha enfermado a casi todas las manifestaciones de la vida. Siguiendo uno de los planteamientos de la filósofa uruguaya Lapuyat, apunta, estamos entrando en la época de lo gaseoso. Por otra parte, se ha señalado que todo el virus del COVID-19 cabe en una lata de refresco gaseosa. Un virus que pesa menos de 14 nanomicras, el cual ha paralizado el mundo entero, se eleva como el nuevo ídolo monstruoso tan acorde en este cambio epocal. Tal parece que el gran capital busca comprimirse en los valores gaseosos. No es fortuito que los bitcoins se intentan posicionar como los nuevos plusvalores en la economía, monedas gaseosas, que no existen y que tampoco están supeditadas a las reglas del Banco Central. Así que el poder político queda subsumido con mayor fuerza por el control de este, que parece dirigirse a su estado gaseoso. No se puede olvidar que a finales del año 2020 el agua empezó a cotizarse en Wall Street por su supuesta escasez. ¿Acaso lo político, económico, educativo, psicoexistencial, así como la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, pueden caber en una lata, al igual que el coronavirus, en esta economía de lo gaseoso? Más allá del capitalismo. Bifo apuesta por un lenguaje extracapitalista. Sin embargo, señala que esto es posible en la medida que se edifique fuera del sistema, lo cual es cuasi imposible. Pregunto, ¿se puede generar un lenguaje extracapitalista dentro del mismo? Se responde que sí, bajo un eje analógico, prudencial, en la medida de que este lenguaje extracapitalista
transgreda el cálculo económico, el crecimiento ilimitado, los costes, etc. El lenguaje capitalista requiere del cálculo económico, de la ganancia, el plusvalor. Se apuesta en que estas categorías del cálculo económico y matemático se utilicen para una mejor repartición de la riqueza, salarios más justos, una mejor implementación de tecnologías mayoritariamente sustentables, políticas públicas que apuesten por salvaguardar los derechos humanos, los derechos de los animales y de la ecología. Paradójicamente, el lenguaje del cálculo matemático y de lo económico se requieren, aunque bajo otro esquema operativo. En lugar de tener como referente la reproducción ampliada del capital, puede ser el bien de la mayoría, la justicia, etc. La prudencia juega un factor clave como categoría epistémica lingüística que signifique de forma proporcional los nuevos referentes. En lugar de que el significado y el significante se acoten en la reproducción ampliada del capital, a lo cual yo le llamo univocidad económica, se pueden generar nuevos referentes semánticos como el precio justo, el consumo prudencial, el salario digno, el equilibrio entre los recursos naturales y la producción, etcétera, apostando por la democratización de la riqueza y por ende la persecución del bien social, político y ecológico. Se pueden generar las condiciones para un lenguaje extracapitalista dentro del mismo sistema que a su vez invite a modificar los hábitos, anhelos, miedos, aspiraciones, idealidades, etcétera. Un lenguaje que transgreda la reproducción ampliada del capital es posible y sumaría, se requieren de otros horizontes epistémicos que potencialicen las capacidades epistémicas y neurocognitivas, no solamente que la razón se erija como la única vía válida en la generación del conocimiento. Y la hermenéutica analógica del icono simbólico puede llevar a cabo tan ardua tarea. Tanto el símbolo como el icono se interpretan por analogía. Tienen distintos significantes que se relacionan por semejanza, asociación y desemejanza, sin olvidar el significado del cual partieron. Ahora, la interpretación requiere encontrar una referencia y un sentido. El icono y el símbolo tienen dicha potencialidad, trascendiendo la actual época del nihilismo postmoderno. La vida es símbolo de ella misma y el icono la ilumina. Tanto el símbolo como el icono se interpretan por analogía, sin caer en algún caos hermenéutico, debido a que se rigen por la frónesis, que es prudencia, sabiduría, y por ende tienden hacia la generación y procuración del bien, la paz, la solidaridad, el amor, la amistad, la justicia, etc., ya que todos estos son símbolos de la vida misma. Vida, morfología y vida, conocimiento y analogía. Gran parte de la modernidad ha posicionado a la razón como la vía epistémica por excelencia, desterrando a los sentidos, la percepción, la empatía, la imaginación creativa como vías epistémicas fiables. Se aduce, la fuente de error reside en buscar anular a todas esas vías epistémicas como fiables, debido a que estas son parte constitutivas de nuestra morfología cerebral y también de la conciencia. En otras palabras, la razón, la imaginación creativa, la empatía, la percepción, los sentidos son facultades neurocognitivas y generadoras del saber. Yo le llamo neuroepistemología. La arquitectura cerebral se compone de diversas áreas, como son el lóbulo frontal, que ejercita el pensamiento creativo, la resolución de problemas, el juicio, el intelecto, la atención, el pensamiento abstracto, el cálculo, la orientación, entre otras funciones. El lóbulo parietal, que se conforma a su vez por el córtex espinal, que regulan los movimientos corporales, el lóbulo temporal, que controla la memoria visual, auditiva y la comprensión del habla, el área de la broca, en donde se sitúan las neuronas espejo, que son la sede de la empatía, el sistema límbico, en donde se encuentra el centro de las emociones. Se ha descubierto que hay neuronas en el corazón. Esto lo ha descubierto un científico que se llama Michael Hurstone, que donde dice, o lo ha trabajado, que la mayoría de dichas neuronas, las neuronas en el corazón, se encuentran al interior de ganglios formados, plexos o conjuntos de ganglios organizados con ramificaciones, donde también coexisten elementos del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso cardíaco intrínseco representa un sistema in situ para la regulación de la actividad cardíaca. El arreglo de los ganglios y su interacción sugieren una compleja red nerviosa dentro del corazón que procesa en forma
localizada la información interna y externa a él. Por lo que esta red de transmisores son una especie de extensión de nuestro cerebro. También en el estómago hay neuronas, los cuales recubren el sistema digestivo, estableciendo una conexión más directa y cercana con el cerebro mediante el nervio vago, el cual regula en gran medida nuestro estado emocional. Un claro ejemplo, cuando sentimos mariposas en el estómago, se debe que a este órgano se conecta con el cerebro, o cuando sentimos miedo o nervios, la sangre es desviada del estómago hacia los músculos a la manera de una protesta del sistema límbico. No solo el cerebro tiene neuronas, se puede decir que gran parte de nuestra corporalidad y por ende la conciencia adquiere nuevas dimensiones, ya que no se reduce a lo racional, sino a la vida. Lo anterior permite desdibujar la idea de que la razón es la vía por excelencia en la generación, construcción y adquisición del conocimiento. Si bien ella es importante y necesaria, no es la única, debido a que se requiere redimensionar el conocimiento, el cual involucre los afectos, las emociones, las capacidades racionales de abstracción, imaginativas, creativas, lo sensible, lo corporal, la empatía, etc., vinculando así la razón con la corporalidad. Si bien la médula espinal conecta el cerebro con el cuerpo, ninguna de estas está separada. Por el contrario, el conocimiento de íconos y símbolos. El conocimiento invita a transformar la conciencia del sujeto, siendo posible en la medida que explique, comprenda razones, siente, imagine, empate, olfatee, deguste, mire, silencie, toque, etc. Por lo que el conocimiento no solo remite a la racionalización abstracta, sino es un proceso de comunión con la vida y el sujeto puede ser consciente, es coimplicación con ella, en la medida que ejercite todas sus facultades neurocognitivas o epistémicas, y tal vez se pueda generar una conciencia de vida, teniendo como propósito la persecución de la justicia social, de la solidaridad, la paz, el equilibrio entre la producción, el consumo y los bienes de la naturaleza. Por eso el conocimiento va más allá de la abstracción, del cálculo económico y de la objetividad. Se apuesta por un conocimiento a favor de la vida. Se retoma el ícono y el símbolo como sus portadores. Peugeot, siguiendo a Peirce, plantea que el ícono opera sobre un esquema triádico, transgrede toda lógica binaria y dicotómica. Por su parte, Ricoeur plantea que el símbolo da de qué pensar y se interpreta análogamente. Yo sumo que el ícono y el símbolo dan de qué vivir, por lo que la vida se interpreta y experimenta de forma analógica, no binaria ni disyuntiva, ya que conjuga la parte natural orgánica como la parte racional y significa hasta rozar el misterio. Por los procesos hermenéuticos del ícono y del símbolo son de orden paradigmático, accediendo a niveles profundos de la vida, transgrediendo cualquier forma de univocidad discursiva, de la banalidad y de equivocidad. El ícono y el símbolo contienen tanto su parte fenoménica sensual con su parte racional abstracta, y con esto se resarce el dualismo epistémico cognitivo. Ambos permiten resarcir el dualismo epistémico, anulando la jerarquización y la supuesta fractura de las facultades neurocognitivas, revalorando así la corporalidad. En otras palabras, la razón, los sentidos, la percepción, la imaginación creativa, la empatía son también fuentes del conocimiento, horizontes vitales que nos permiten poder habitar tanto interna como externamente de la mejor forma posible. Así que los símbolos de la justicia, la equidad, el amor, la paz, la solidaridad se practican y se viven, no solamente se teorizan, y con esto se producen las condiciones vitales en poder generar transformaciones reales a favor de la vida. Ya para concluir, en su parte propositiva, el coronavirus ha expuesto las graves fallas del sistema capitalista. A su vez, se ha convertido en un horizonte reflexivo sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, propiciando que esto sea un momento histórico excepcional. Se pueden propiciar transformaciones estructurales, económicas, políticas, sociales, ecológicas, determinantes. Se puede decir que el COVID-19 es un parteaguas epocal, como signo de un antes y un después, tomando como referencia de partida que los inicios de la modernidad o los fundamentos de la modernidad capitalista se ponen en entredicho. Y todo lo que está propiciado. Se requiere de un nuevo pacto social de orden global
en el cual ya no sea solamente la violencia, el individualismo, el egoísmo y sobre todo la reproducción ampliada del capital. Muy por el contrario, sea la solidaridad, la paz, la fraternidad sus nuevos referentes. Si bien cada país puede aportar desde sus marcos simbólicos culturales, ya que cada acción y determinación de cada uno repercute globalmente. Y tal vez los monstruos empiecen a desaparecer en aras de que el humano recobre su conciencia hacia la vida. Beuchot escribe que el humano es un ícono, es un microcosmos como reflejo del macrocosmos. Tal vez esto invite a comulgar con el ser de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miriam García. Como hemos escuchado, se trata de un tema muy pertinente, ya que, como precisó, ante el contexto de la modernidad capitalista y también el surgimiento del COVID, pues se plantea la necesidad de apostar por un conocimiento que tenga como principio regulativo la perpetuación de la vida desde la perspectiva de la hermenéutica analógica, y coincide en cierta manera esta conclusión con la del doctor Del Moral en el sentido de el requerimiento de una democratización del conocimiento mediante el ejercicio, en este caso, lo que plantea la doctora Miriam, de las capacidades neuroepistémicas, pero vinculando el horizonte vital con el conocimiento de la experiencia y no solamente a un nivel racional abstracto. ¿Sí? Bien, pues ahora, si les parece bien, pasamos a un espacio de preguntas que pudieran plantearse a los dos ponentes. Esperamos que unos 15, máximo 20 minutos de comentarios. Y bueno, y luego pasamos a otra reflexión final, ¿no? Bien. Bueno, pues si quieren, el doctor Luis Eduardo está pidiendo la palabra y luego vemos algunos comentarios que también en el chat están vertidos o en el Facebook. Más bien quiero tomar eso, lo que está en el chat, sí, porque específicamente las que firman como Bazar Filósofas Unidas felicitan especialmente lo que ha hecho Ángel y hacen preguntas importantes como, por ejemplo, cómo se puede llevar todo este conocimiento a la educación primaria. Y dice que si preguntan si podría ser. Entonces, yo creo que también hay una cuestión final comentando lo de Miriam García Piedras. El segundo apellido no es Paredes, sino Piedras. Entonces, hay igual, Bazar Filósofas Unidas hace un comentario sobre el sistema capitalista. Entonces, solamente estoy retomando lo que está en el chat y ya me quedo en silencio, por favor. Sí, muchas gracias, con su permiso. Gracias a las compañeras, compañeros que están ahí en Facebook de Bazar Filósofas Unidas. Gracias por los comentarios. Y sí, efectivamente había visto que habían planteado esta pregunta, ¿cómo enseñar esta perspectiva analógica en la educación primaria? Podría ser. De hecho, un poco de mano de la hermenéutica analógica, pero también desde otra parte, desde otra institución a la que pertenezco, desde otra red, que es justamente la red de educación en bioética, que es parte de la UNESCO. Entonces, fíjense que ahí justamente estamos teniendo un programa, por ejemplo, para enseñar la bioética, pero en este caso se podría emplear a la educación en general, desde una perspectiva integral. Un poco ahorita, por ejemplo, por vincular tal vez con lo que decía Miriam, ¿no? Ahorita Miriam habló de esta fragmentación del ser humano a partir del neoliberalismo y demás, y también de esta necesidad de construir un ser humano pues integral, no solo con una razón teórica, sino con todo lo que implica de afectividad, emociones, todo el ser humano. Es un poco, fíjense, lo que de alguna manera ha trabajado Adela Cortina. Adela Cortina habla de la razón cordial,
La razón del corazón, que nos dice, es que también está esto, esta capacidad de sentir, esta capacidad de de tener simpatía, de padecer con el otro, ¿no? De compadecer al otro, de sentir, de imaginar, de juzgar, de valorar, ¿no? De tener la experiencia valorativa de los valores del ser humano en general. Todo esto que llama la razón cordial y que yo llamo la razón integral, ¿no? Es decir, ver al ser humano no desde una razón, diría Kant, por ejemplo, una razón teórica, ni nada más desde una razón práctica al estilo kantiano en el sentido de la buena voluntad y el deber, sino realmente a nivel de una razón también valorativa, de una razón integral, en donde se vaya construyendo al ser humano de manera justamente integral, ¿no? Donde el fin es justamente la vida humana digna, una vida humana digna que integra todos estos aspectos y que de alguna manera está siendo justamente fragmentada por los sistemas que estamos viviendo, que posiblemente no es nada más el neoliberalismo. No me meto en esa cuestión, pero habría que ver estos sistemas socialistas soviéticos también, ¿verdad? Porque también ahí podríamos plantear la hermenéutica analógica de procurar no caer ni en el extremo del neoliberalismo actual, pero tampoco caer en el extremo del socialismo de tipo soviético, que también deshumanizaba y destruía y fragmentaba. Entonces, también ahí habría que hacer una reflexión desde la hermenéutica analógica. Y en este sentido, justamente eso es lo que estamos haciendo en la red de educación en bioética, tratar de tener una educación integral, analógica. Es decir, ahora se habla mucho de la formación por competencias, que yo critico mucho en otras cuestiones, pero de eso se trata, de formar no solo en aspectos teóricos o en competencias teóricas, sino también en lo que se llama competencias actitudinales y procedimentales, ¿no? El saber ver, el saber hacer y el saber juzgar, pero también en el saber convivir. Es lo que plantea la ONU y todo esto, los paradigmas de la educación para el siglo XXI. El saber convivir, vivir con otros, convivir. No nada más decía yo estar juntos uno al lado del otro como en guetos, no, sino convivir. Relaciones no solo interculturales, sino interpersonales. Pues es que eso es de lo que se trata de hacer a nivel de la educación, justamente, y eso es lo que tenemos que enseñar desde chiquitos, desde primaria, y no solo desde primaria, desde casa, desde la casa. Una educación integral, una formación integral. Yo creo que por ahí va un poco la hermenéutica analógica. Pues eso es lo que podría decir en este momento, a reservas de ampliar esto más adelante. Dejo la palabra a mis compañeros. Alejandro, traes apagado tu micrófono. Perdón. ¿Alguien más quiere hacer algún planteamiento, alguna pregunta, alguna precisión? Yo quisiera, si me permiten, pues, preguntarle al doctor del Moral. Me pareció muy interesante en esta precisión que hacía para el tratamiento relativo a la cuestión del aborto, la distinción de dos conceptos como son lo universal y lo absoluto. Sí, creo que esta distinción me pareció muy útil. No sé si podría pues ampliar un poquito la distinción en estos conceptos, porque creo que estos ayudan bastante en muchos de los aspectos relativos a la acción humana. ¿Sí? Sí, cómo no, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, efectivamente, como usted dice, es muy importante. Y esto me recuerda que una de las características del método de la escolástica era la famosa distinctio, la distinción. A veces nos peleamos por palabras y era un poco el pensamiento de fondo de la filosofía analítica, ¿verdad? La cuestión de las palabras. Y resulta que a veces uno está hablando del vaso que está medio lleno y otro del vaso que está medio vacío y los dos estábamos hablando de la misma realidad. Pero uno lo decía desde una perspectiva y el otro desde otra. Efectivamente, a veces utilizamos de manera unívoca dos conceptos que sería el concepto de lo universal y el concepto de lo absoluto.
Entonces, lo absoluto, y eso no lo traté ahorita directamente por cuestiones de tiempo, aunque sí lo menciono en el texto del libro que se va a publicar, tiene que ver con conceptos que aclara justamente, por ejemplo, Tomás de Aquino. Absoluto en el sentido de solo, o sea, en sí mismo. Las cosas en sí mismas de manera sola, absolum, absoluto, entonces tienen un sentido. ¿Y cómo lo decimos nosotros, digamos, en nuestro lenguaje, digamos, más cotidiano? De manera abstracta, yo puedo pensar las cosas de cierta manera, pero las cosas no existen de manera abstracta. O sea, no existe el ser humano abstracto a no ser de manera conceptual en mi mente, pero lo que existe en la realidad son seres humanos concretos. Y esos seres humanos concretos están inmersos en su circunstancia, diría Ortega y Gasset. Entonces, una cosa es considerar las cosas desde un primer sentido, que sería un primer sentido absolum en sí mismo, de manera abstracta, y en ese sentido podemos tener un concepto, pero si ya lo considero en un segundo sentido, tomando en cuenta las circunstancias, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Por eso sirve la distinción entre lo absoluto y lo universal. Hay conceptos que son universales. Lo universal significa simplemente concepto que se aplica a varios sujetos o individuos, aunque se aplica de manera distinta, análoga, diríamos. Entonces, un concepto universal significa concepto que se aplica a distintos sujetos. Ahora, esa aplicación es análoga. A un sujeto se aplica de una manera, a otro sujeto se aplica de otra manera. Y esa aplicación depende ya de la circunstancia concreta. Entonces, en este sentido, lo absoluto ya en términos éticos significa que a veces estamos hablando de conceptos sin excepciones por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, por cuestiones de contexto, o diríamos en lenguaje más vulgar, de conceptos o normas o principios que se tienen que aplicar a rajatabla, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Y entonces eso es inhumano, eso cae en injusticias. Sin embargo, más bien tenemos que considerar los conceptos, los principios y valores éticos, por ejemplo, no desde una perspectiva absolutista, sino desde una perspectiva universal, en donde efectivamente se pueden aplicar a distintos sujetos o situaciones, pero en cada situación se va a aplicar de forma distinta, de acuerdo a la circunstancia concreta y específica. Es un poco la diferencia que yo quería hacer. Muchísimas gracias, doctor. En realidad son dos conceptos que definitivamente se tienen que tomar en cuenta en relación con una interpretación como en el caso del aborto, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues estaba la pregunta que se le había hecho a Miriam de parte del Bazar Filósofas Unidas, que está ahí en el chat también, lo del capitalismo. Ok. Si les parece, leo la pregunta. Sí, Dice, por favor, el sistema doctor. capitalista se vio obligado a transformar, lo cual permitió un respiro al planeta. Así Ok. dice el comentario. No sé, compañera Miriam, ¿qué quisieras comentar al respecto? Sí. Tu micrófono está apagado, Miriam. Ahí está. ¿Ya se escucha? Sí, sí, ya. Gracias. Sí, supongo que esta pregunta va en relación al año pasado, ¿no? Que hubo un momento que se detuvo como, no sé, no me acuerdo cuánto, un mes o no recuerdo, hubo un detenimiento en muchas empresas o en muchas fábricas o en todo este sistema. Bueno, sí, pero eso fue un respiro, entre comillas, momentáneo, porque en realidad, o sea, toda esta tecnificación productiva, ¿no? De satisfacer, entre comillas, las necesidades, en realidad no es de que hubiera dado un respiro, es el propio sistema el que produjo precisamente esta forma de producción industrial y que tiene sus diferentes fases, que aquí lo vincularía también, gracias Ángel por este señalamiento que se me hace muy interesante, donde pensamos el mundo, pensamos la economía, que esto es lo que se le llama, bueno, Milovic lo llama, que es el esencialismo económico, que pensamos que la economía es, bueno, en este caso Milovic dice es el capitalismo, o yo pondría que la economía es esta producción industrializada de
de ciertas mercancías para satisfacer nuestras necesidades, que yo diría deseos. Entonces, tendríamos que matizar que, y ya con esto voy cerrando, tendríamos que matizar donde el propio, vamos a decir, esta modernidad técnico-industrial que remite el capitalismo, porque esta es como la crítica, una de las críticas al socialismo. El socialismo piensa el mundo desde la industrialización de la vida, o desde la industrialización del trabajo, que sería lo correcto, ¿no? Entonces, hemos, vamos a decir, acotado nuestros referentes de pensar el mundo bajo lo que, estas formas de cómo nos movemos, de cómo es nuestra vida con los instrumentos, o sea, el teléfono celular, bueno, esta tecnificación o bueno, una tecnificación de los objetos que son producto precisamente de la industrialización, ¿no? Que puede ser en un sistema o en otro. ¿Cómo trascender a eso? Que esa es como una de las preguntas de preguntas. Entonces, regresando para tratar de responder a las compañeras, pues si le dio un respiro, fue un respiro entre comillas momentáneo, pero el propio sistema produjo este caos, bueno, yo lo pongo ecológico-ambiental en el cual estamos viviendo, ¿no? Pero de alguna forma mostró que detener esos momentos nos permite decir que los animales, recuerdo, empezaron a salir a ciertas ciudades, ¿no? Entonces eso conlleva a pensar cómo convivir, como me encantó esta parte, saber convivir no solamente como humanos, sino con todo un sistema de vida en el cual somos una de las partes, ¿no? Y bueno, ya entraremos en otras cosas que ya. Hasta aquí lo dejaría. Sí, creo que precisan también en el Facebook como la noticia de que un hueco de la capa de ozono se cerró. Bueno, vinculando con la anterior, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan ustedes? ¿Podría decir una parte, cosa? ¿no? Miriam, adelante. Sí, es que yo no sabía eso, gracias que me dicen para buscarlo, porque entonces va con voy a hacer una reflexión analógica con lo que estaba diciendo Ángel, que la vida en sí misma busca como autoperpetuarse, que son estos procesos homeostáticos, ¿no? O sea, la regeneración que ya no sabe de la capa de ozono remite de alguna forma esta forma de gradualización, como yo lo voy entendiendo, de la vida. Entonces, la vida en sí misma, si la capa de ozono se empezó a regenerar, es porque hay algo, hay una fuerza vital o no sé, un impulso vital que permite que se autogenere, ¿no? Entonces creo que esa es una de mis reflexiones que yo me he puesto a pensar, que me puede ir apuntalando cómo comprendo o cómo voy situando, cómo reflexiono sobre la vida misma. Y la vida misma es autoperpetuación de sí misma, ¿no? En una de sus acepciones analógicas. Gracias. Perfecto. Sí, Ángel. No, nada. ¿No? Bien. Pues, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, pues nuestro agradecimiento a esas dos excelentes ponencias que, como yo dije, me parecen muy pertinentes en relación con temas que están precisamente sobre la mesa de la discusión y que, pues, tantos aspectos que abarcan en diferentes niveles, ya veíamos en lo educativo, en lo económico, en lo jurídico, en fin, todo lo que ustedes han planteado, me parece ser que son aspectos en los cuales hay que seguir reflexionando. Y como ustedes nos hacen ver también, pues como la hermenéutica analógica es una gran ayuda. Pues muchísimas gracias a los dos. Doctora Gracias Miriam por la García invitación. Piedras, corrijo. No pasa nada. Okay, perfecto. Bueno, ahora, si les parece, la propuesta que había hecho el doctor Luis Eduardo, si pudiéramos hacer alguna reflexión final del simposio en general, ya sea por parte de ustedes o alguno de ustedes que pudiera hacer esa reflexión.
Pues efectivamente, como las gentes del apoyo que nos han dado dicen, tenemos 27 minutos. Es decir, a las 9:45 vamos a cerrar. Y por lo tanto, no debemos desaprovechar este tiempo, porque efectivamente podríamos hacer un resumen del conjunto del simposio de hermenéutica analógica en este 20º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México. Y yo he tenido la fortuna de volver a coordinar este simposio, organizarlo según las distintas peticiones que hicieron los ponentes para ajustar tiempos, y una cuestión especialmente importante y fue que propuse que los que se quisieran sumar trabajáramos en la publicación de un libro que ya está publicado. No, Ángel, como dijiste hace rato que se va a publicar, no, ya está publicado. Así es. Ya está publicado y el libro se llama Hermenéutica Analógica, Nuevo Humanismo e Inclusión Ética. Es decir, viene ad hoc exactamente al nombre del Congreso. Y no solamente es esa cuestión nominativa, sino que las realidades consideradas en el libro y en la mayoría de las ponencias están claramente vinculadas al tema del Congreso. Ahí va a aparecer en la pantalla el libro. Perfecto, genial. Aprovecho para poner en la pantalla, ahorita va a aparecer ahí. Exacto. Ahí está. Exacto. Perfecto, gracias, Ángel. Y entonces eso me sirve para continuar comentándoles, porque esto queda videograbado y espero que haya muchas personas que estén viéndonos en vivo y en directo. Este libro se puede obtener gratuitamente en el portal de la editorial. Como siempre, todo en internet, http://. El nombre es Publicar al Sur, todo seguido, publicaralsur.com. Entonces, allí lo pueden obtener gratuitamente para que puedan leer detenidamente la mayoría de las ponencias presentadas. Y esto serviría porque el día de mañana, viernes 8, final del Congreso, a la 1 de la tarde, a las 13 horas, se presenta el libro. Entonces, si ustedes nos pudiesen acompañar en la presentación del libro, podríamos profundizar en el contenido del simposio expresado en el libro. Entonces, para hacer la síntesis que deseo compartirles, sobre todo para dar pie al diálogo, esa sería la cuestión central. ¿Sí? Voy a hacer una síntesis que me es muy fácil, porque yo fui el coordinador del libro, entonces conozco los contenidos. Entonces, a partir de allí es que puedo hacer una buena síntesis. Bien. El asunto es que de lo presentado y de lo publicado hay un hilo conductor permanente que el día de hoy yo creo que Ángel del Moral lo conceptuó y lo verbalizó muy bien cuando él dice hay que pensar analógicamente. Y justamente lo que creó Mauricio Beuchot en el año de 1993, la hermenéutica analógica, ahora crecida a muchos desarrollos. En el fondo, lo que busca es crear una manera de pensar, o de significar, o de conceptar, y por lo tanto, y al fondo, crear una nueva racionalidad. Una nueva racionalidad, como también
hoy Ángel del Moral lo recuperó, no solamente de la racionalidad pura, sino de una racionalidad sintiente o sensible, que incorpore los afectos. Y entonces esto nos permitiría toda una serie de cuestiones bien relevantes para lo que yo estoy difundiendo ahora con el nombre de pensar bien. Pensar bien. Y por lo tanto, el pensar bien sería hacerlo de manera analógica. Y particularmente con los desarrollos que estoy diciendo que ha tenido la hermenéutica analógica. Porque Mauricio Beuchot fue el creador. Sin embargo, ya hay muchos desarrollos de distintos autores que están creando dentro de la hermenéutica analógica. Y entonces, a partir de esto, les quiero recordar o contar, según sea, porque si estuvieron en la primera mesa, la del pasado lunes, donde el mismo doctor Beuchot participó, entonces, a partir de su propia intervención, se abrió al final un diálogo entre quienes estábamos en esa mesa, que resultó ser especialmente fructífero en esta cuestión de el pensamiento analógico y sus posibilidades para conocer o del pensar. Yo tuve la valentía, lo tengo que confesar, de hacerle una pregunta al doctor Beuchot, donde retomo su propia ponencia del lunes, donde él se mantiene en una especie de inercia, separando a las ciencias. Ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias duras, ciencias blanditas, ciencias fácticas, toda una serie de cuestiones. Y yo le decía que sí, desde la misma hermenéutica analógica, no podríamos buscar crear una unificación de la ciencia. Entonces, él hizo un recuento de las veces en las cuales se ha intentado unificar la ciencia. Fundamentalmente, esto se hizo desde la filosofía analítica y después él mismo citó al gran, perdón, ya se me olvidó, al gran hombre que tuvimos acá, el argentino que vivió 100 años más, Mario Bunge, perdón. Para alguna cosa me estaba olvidando. Mario Bunge, que intentó justamente la unificación de la ciencia desde el método. Entonces, lo que yo decía es que existía la posibilidad de hacerlo y en ese momento era ponente Alejandro Salcedo, que nos acompaña aquí, y él refirió justamente el tema de la hermenéutica de la facticidad humana. Hermenéutica en la facticidad humana. Eso, en otras palabras, es recuperar la práctica cotidiana y lo que hacemos realmente como seres humanos y como personas. Y entonces esto nos llevaría otra vez a lo que Alejandro Salcedo sí le preguntó hoy muy atinadamente a Ángel del Moral sobre lo absoluto y lo universal. Y entonces ya se aclaró muy bien lo que es una cosa y otra. Sin embargo, dentro de lo universal tendríamos que recuperar la concreción. La concreción se da en la facticidad de la actividad humana y eso es la vida cotidiana. Entonces, en mi propia ponencia del lunes anterior, yo no sabía que Alejandro Salcedo iba a plantear eso, la hermenéutica de la facticidad humana, que recupera la vida cotidiana, porque mi aporte fue el pensar un materialismo analógico, que correspondería a eso, a una hermenéutica de la facticidad humana. Y ese materialismo analógico
obviamente se junta con el materialismo vulgar que conocimos en su momento, después el materialismo histórico, y ahora tenemos o tendríamos un materialismo analógico que es capaz de pensar todas estas mediaciones, todas estas proporciones, todas estas vinculaciones para poder asociarlas a desarrollos no solamente de la hermenéutica analógica, sino que la hermenéutica analógica también se incorpora al desarrollo de la filosofía contemporánea e incorpora toda una serie de nuevos desarrollos que Mauricio Beuchot y yo reunimos en el concepto de nueva epistemología. Hoy se llama Nueva Epistemología Analógica, y eso está publicado en un libro que el próximo año cumple 10 años. El libro se llama Perfil de la Nueva Epistemología, y allí se incorporan las distintas tendencias para crear una nueva epistemología según los desarrollos que vamos recuperando ahí, que en este momento, pues obviamente que no puedo ponerme a repetir porque lo que importa es esta síntesis para abrir el diálogo. El diálogo, propongo, se concrete específicamente en: ¿es posible crear una ciencia unificada? Alejandro Salcedo dijo que sí, a partir del trabajo de las comunidades científicas. Esa es la facticidad. Y entonces, luego, esto se recupera con un término de la nueva epistemología analógica, que es la antropología de la ciencia, tomada de Larissa Adler-Lonnis y otra gente, pero habló y escribió sobre una antropología de la ciencia, cómo es que se hace el trabajo en los grupos científicos. Entonces, justo los grupos científicos podrían ir hacia una ciencia unificada, y Alejandro Salcedo planteó, tomándolo obviamente de Mauricio, la idea del pluralismo disciplinar dinámico. Entonces, creo que ha hecho una síntesis que promueve el diálogo, y ahora sí, me quedo en silencio para oír las reacciones o las devoluciones que ustedes quieran hacer. Gracias. No sé si alguien de los presentes quiere hacer algún comentario. Pues hoy nosotros dos hemos hablado mucho, Miriam y un servidor. No sé si el doctor Alejandro, que también estuvo presente en esa mesa de lunes, quisiera comentar algo respecto a lo que se decía de esta unificación de las ciencias y que tiene que ver con la hermenéutica analógica, ¿verdad? Como posible herramienta epistemológica para tal empresa. Pero si no, pues también en un momento más haremos algún comentario. Sí, yo creo que el planteamiento que hace Luis Eduardo de esta posibilidad, de que él decía de la unificación de la ciencia, pero tú, Ángel, también lo distinguiste muy bien, es decir, la búsqueda de una unificación pero sin univocísmo. Creo que ese es el punto clave, ¿no? Exactamente. Cuando yo me referí al pluralismo disciplinar dinámico, se me ocurría que más que nada el problema probablemente está en el trabajo mismo de la investigación en torno a objetos y problemas, en donde pueden estar relacionadas y vinculadas las disciplinas. En algún texto, Mauricio Beuchot hace la distinción entre disciplina, interdisciplina, multidisciplina, y creo que efectivamente lo que él señala es la posibilidad no solamente de la interrelación disciplinaria, sino también la participación de las disciplinas, diferentes disciplinas. Claro, habla de su propia autonomía, pero reflejada efectivamente en un dinamismo en torno a la atención de los problemas, ¿no? Y cuando yo me refería a la parte de la facticidad en torno a la hermenéutica, tenía yo presente
que en realidad el punto de partida de una hermenéutica analógica pues es sobre el mundo de la vida, como la hermenéutica tradicional lo había venido planteando, pero también hay otro eje que tiene que ver con el metodológico, y la hermenéutica precisamente nos da herramientas para poner en práctica los niveles de interpretación, pero también insistía Mauricio que hay un nivel axiológico, inclusive ético, en toda investigación a este respecto. Yo creo que la propuesta beuchotiana, a partir del Tratado de Hermenéutica Analógica y su obra en general, sí se perfila como una versión de una filosofía acorde con el tiempo presente, pero nos plantea muchos desafíos. El desafío de ejercitar el pensamiento crítico, sobre todo encaminado a interpretaciones equilibradas. Mauricio mismo nos ha enseñado que podríamos hablar de dos modalidades de la hermenéutica, que pueden ser la docens o docens y la utens, ¿sí? La primera como teoría general del interpretar, y la segunda es la que ofrece los instrumentos derivados de la dimensión teórica para ser aplicados en la práctica a través de disciplinas particulares, sobre todo en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. En una de las ponencias también ahí, en la formación de los politólogos, Alejandro Méndez González insistía en que hay que abrir un poco más esta perspectiva. Mauricio nos insiste en que de lo que se trata es de comprender, interpretar, usar una hermenéutica que pondere los equilibrios de las dicotomías extremas. Y los trabajos aquí presentados en este simposio, si los vemos, si los revisamos puntualmente, inciden todas en las dos modalidades, o en una o en otra, en la docens o en la utens, la aplicación, como las dos ponencias de Miriam y de Ángel que escuchamos el día de hoy. Pero efectivamente, esas, no obstante que dos perspectivas, una teórica y una más práctica, están orientadas a los sentidos de la vida o al sentido de la vida personal, cultural, social, que son factores indispensables para un humanismo analógico. Yo lo dejaré aquí. Y Miriam quiere hablar, entonces simplemente habla, Miriam. Miriam. Ahí está. Sí, gracias por las aportaciones, porque a mí sí me interesa mucho como esta cuestión como de empezar a cuestionar y apuntalar ciertas formas de estructuras de conocimiento, donde entra esta cuestión de intertransdisciplina, multidisciplina, que tiene sus especificaciones. Sin embargo, yo también retomaría en uno de los, vamos a decir, de las bases teóricas, desde lo que yo he ido estudiando, es que hay estoy hablando en términos muy, muy generales, una concepción de mundo donde yo he ido encontrando que esta separación que es aparente entre las ciencias duras o las ciencias naturales, de las ciencias sociales, hay momentos que se tocan en ciertas formas hasta de categorías lingüísticas, ¿no? O sea, el mundo de la modernidad que propulsó el conocimiento científico tiene el concepto de ley, el concepto de verdad, el concepto de objetividad, etcétera, que de alguna forma se aplican en la parte del tanto de ciencias sociales o de ciencias naturales. Obviamente las ciencias duras, en específico, pues tienden a alcanzar estos criterios de conocimiento, pero las ciencias sociales también utilizan estas categorías lingüísticas para edificarse como ciencias, ¿no? Entonces yo tomaría, y lo retomo de lo que planteé, hasta el propio lenguaje es un lenguaje a nivel de ciencia que va operando bajo ciertas categorías lingüísticas. Y por otra parte, yo también voy considerando que hay como un parteaguas a nivel de planteamiento, de entender la realidad, que imperó gran parte de la ciencia moderna fue la física de Newton,
que trató tanto de explicarse como este funcionamiento, entre comillas, funcionamiento, no me gusta la palabra funcionamiento de la naturaleza, pero que también tiene implicaciones en específico en la economía, ¿no? O sea, hay como estos estudios que hay una vinculación entre la física de Newton con la economía en Adam Smith y bueno, o toda esta idea de que el universo se rige como una gran máquina por ciertas leyes deterministas y causales, que es uno de los debates que de alguna forma ahorita Ángel estaba planteando sobre el determinismo o no de cuándo inicia la vida humana. Entonces, regresando ya para cerrar, yo creo y considero que es importante replantear primero las propias categorías lingüísticas que se va edificando el propio conocimiento. Porque si no salimos, estamos como una especie como de círculo lingüístico, donde decimos queremos trascender, pero utilizamos las mismas características, ¿no? Entonces, esta cuestión que decías de Alejandro, para mí muy, muy importante, esta idea de esta falsa idea desde mi lectura de que el conocimiento tiene que ser objetivo, no, tiene que buscar ese equilibrio entre el objetivo y lo subjetivo, porque somos los humanos que generamos las condiciones para propulsar el conocimiento. Entonces no podemos decir, voy a estudiar algo objetivo cuando yo soy parte, entre comillas, de eso, algo que pensamos que es objetivo. Porque mientras no salgamos de esa dicotomía entre lo subjetivo, objetivo, externo, interno, naturaleza, cultura, pienso que vamos a seguir insertos en una sociedad cada vez, y lo decía Ángel muy bien, bastante fragmentada. Entonces, el regionalismo disciplinar condujo a no solamente una regionalización del conocimiento, sino de la vida misma, de nuestro cuerpo. Ya con esto ahora sí cierro. Gadamer tiene un texto que se llama El Estado oculto a la salud, donde muy bien plantea cómo esta medicina científica o esta medicina moderna pues conllevó a una fragmentación de nuestra corporalidad. Entonces eso lo trasladamos a todos los ámbitos de la vida y las ciencias. Este regionalismo disciplinar pues condujo a una fragmentación de tener, como bien lo dice Ángel, una concepción más integral de. Y bueno, ahí se requieren otras formas, la metáfora, el juego, otras vías de cómo nos situamos en experimentar la vida, ¿no? Y creo que sería todo. Muy Gracias. bien. Muy bien, pues estamos ya por terminar. Quisiera yo mencionar el Bazar Filósofas. Gracias por compartir sus respuestas, lo apreciamos mucho y revisarán el libro. Y el programa de servicio social UNAM PERAG Adopta a un Amigo también nos manda saludos y aplausos a todos ustedes. Pues bien, sí, Ángel, ya tenemos casi el tiempo encima. Tu micrófono. El micrófono. Tu micrófono. El micrófono. El micrófono. Ya, hablando de esta cuestión de la unificación de la ciencia que se mencionaba y con respecto a lo que decía Miriam, fíjense que el que denuncia esto de manera muy clara es Habermas. En la teoría de la acción comunicativa, entre otras cosas, habla justamente de esta fragmentación de las ciencias, cómo se fue pasando de un concepto unívoco absolutista de ciencias, por ejemplo, primero de la teología, después de la filosofía, después de la ciencia, pero luego cómo se va pasando esta autonomización, él lo llama así, la autonomización de las ciencias, donde cada ciencia, economía, etcétera, ¿no? Política, van empezando a caminar solas, sin tener criterios comunes, y cómo esto de alguna manera se ha justamente manifestado en la sociedad y en la cultura actual es fragmentada, ¿verdad? Porque no hay vínculos comunes. Se pasó de un vínculo muy fuerte antes, absolutista, ¿no? De corte, pues, religioso o estatal, etcétera, a una fragmentación total de las disciplinas, la autonomización. Y yo creo que ahí también es donde tenemos que trabajar como hermenéutica, buscar algo que integre, algo que sea común. Yo diría que, tal vez recordando lo que decía, por ejemplo, Kant, bueno, Kant se hacía unas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y decía, y todas esas se resumen en ¿qué es el hombre? Okay. Decía él algo así más o menos, no lo digo literal,
Pero sí, tal vez lo que unifica sería buscar una vida humana digna, el ser humano, la facticidad humana, el ser humano, la vida humana digna, la vida humana integral. Y a partir de ahí, como objeto de estudio, bueno, cómo las distintas disciplinas, ciencias, formas de sabiduría pudieran encaminarse a ello desde sus distintos métodos y puntos de vista. Tal vez habría que trabajar ahí. Muy bien. Bien. Pues, para finalizar. Déjame cerrar tantito y después tú cierras porque eres el moderador de hoy, Alejandro. ¿Sí? Sí, tenemos un minuto. El asunto es que todos estos temas y los libros asociados a esto los pueden bajar gratuitamente, no de la editorial que se mencionó, sino del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología, SPIN. Y la página web la pueden buscar perfectamente por SPINE, o es http://spine.upnvirtual.edu.mx. Y allí van a encontrar muchos libros publicados sobre la nueva epistemología analógica. Pues eso es todo, es una difusión que puede ser útil. Y ahora sí, Alejandro, tú cierras, por favor. No nos queda más que agradecer. Muchas gracias a todos los ponentes. Felicidades. También agradecemos la presencia distinguida del doctor Mauricio Beuchot, que estuvo en el simposio, al doctor Luis Eduardo por la coordinación de este mismo simposio, a todos los que asistieron por su presencia en las diferentes mesas y, por supuesto, nuestro sincero agradecimiento al staff por su gran apoyo. Pues muchísimas gracias a todos y pues que tengan buen día. Gracias. Y mañana les vemos, la presentación del libro. Del libro. Perfecto. A la 1 de la tarde. A la 1. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.